Muy bien, congresista Muñante, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Así es, congresista, por favor. Sí, cuéntenos, por favor. Sí, con respecto a la pregunta, mire, nosotros vamos a presentar ya esta semana el shock legislativo que habíamos anunciado hace unas semanas atrás a través de una conferencia de prensa, ¿no? Nosotros quisimos darle una revisión mucho más prolija a estos proyectos de ley para que no tengan pues alguna deficiencia que pueden trampar su aprobación, ¿no? Proyectos de ley que, por ejemplo, fortalece las ollitas comunes, ¿no? Que establece el voluntariado juvenil para justamente apoyar en el desarrollo de nuestro país a los más vulnerables, la lucha contra el hambre, el tema de la reactivación económica a través de la eliminación pues, de impuestos hacia las micro y pequeñas empresas, la declaración de interés nacional de la construcción del tren de la costa, que también va a generar empleo, va a generar inversión, va a dinamizar nuestra economía. No son proyectos de ley, son más de 50 proyectos de ley que vamos a presentar como bancada. Sin embargo, ya hay algunas iniciativas que se han presentado de manera particular que de cada congresista y a su vez, junto con el trabajo de legislación que tenemos, también estamos realizando una tarea de fiscalización. Y eso es lo que hemos venido haciendo también estos días y por lo cual se ha generado ya varias ¿Fiscalización sobre qué, por favor, señor Muñante? ¿Fiscalización a quién? La fiscalización principalmente a las actuaciones del Ejecutivo, ¿no? Hemos sido los primeros quienes hemos hecho un requerimiento público pidiendo, ¿no?, la recomposición del gabinete. Hemos pedido la renuncia de 5 ministros, ¿no? Y hoy, pues, la noticia, lo que se sabe, lo que está trascendiendo de cada uno de estos ministros, pues nos dan la razón, ¿no? Primero hemos cuestionado la presencia del señor Béjar. Y ya el señor Béjar no está dentro del gabinete, ha sido reemplazado por el señor Maurtua. Hemos también dicho que no es una persona idónea el ministro de Trabajo, y ya el día de ayer pues ha trascendido pues, que tiene vínculos muy cercanos con el CONARE y que a su vez pues tiene vínculos con el Movadef, ¿no? Entonces, este trabajo que venimos haciendo lo estamos haciendo de manera bastante perenne, ¿no? Permanente. No hemos declinado en ningún momento de nuestra posición y nosotros esperamos que el día jueves pues exista una mayor recomposición de este gabinete para evaluar nuestros votos, ¿no? Nosotros hemos dicho claramente, si hay gestos políticos, deberíamos dar la confianza. Si no vemos esta recomposición, entonces darle la confianza va a ser bastante difícil, ¿no? Así es. Sin embargo, supongo yo que la fiscalización va también dentro de este Parlamento, porque hemos visto el fin de semana una parlamentaria que levantaba la voz de protesta como acto inmoral las decisiones del presidente Pedro Castillo, pero se le ve en una fiesta. Supongo yo que su partido político también se va a unir para que vaya ella a la Comisión de Ética, supongo yo. Bueno, vamos a hacer nosotros el control debido, ¿no? Así como controlamos al Ejecutivo, también tenemos que controlar las actuaciones internas de los congresistas. Si esto se plantea en la Comisión de Ética, todavía no tenemos Comisión de Ética, ojo, todavía no se ha instalado, pero cuando se instale y se vea este caso, vamos a tener que actuar en consecuencia, ¿no? Así es, pero sin embargo en el último pleno hemos visto una lluvia de emociones, como el Parlamento se detiene en ver si pues Evo Morales está bien recibido o no. Entonces lo que ve el pueblo, lo que observa es que están ahí pues detenidos en pues asuntos políticos, y en estas comisiones o proyectos pues de ley que usted menciona no se hace eco de eso. Entonces, el pueblo quiere ver eso, ¿no? Pues una comisión que busque reactivarnos económicamente, las ollas comunes, como usted mencionó, eso es lo que el pueblo quiere, ¿no? Quiere ese eco. Sin embargo, lamentablemente yo, pues que estoy aquí todos los días en el programa, pues informo de una comisión para evaluar la segunda vuelta, una comisión sobre Evo Morales, una comisión para pues hablar de cada ministro. ¿Cuál es su comentario o su respuesta que le da a ese pueblo que dice: Congreso, trabajen por el bien del país? Mire, quienes han obstaculizado el camino hacia la reactivación económica y hacia centrarnos en las verdaderas necesidades del país, creo yo que ha sido el propio Ejecutivo,
porque no deberíamos estar discutiendo en estos momentos sobre ministros cuestionados, ¿no? Sin embargo, esto nos ha ocupado bastante tiempo. Hemos pedido el cambio y lo seguiremos haciendo mientras tengamos estos personajes dentro de las carteras ministeriales. Y yo hubiese querido realmente que las personas designadas hubiesen sido al menos que tengan el perfil profesional para el cargo y nos hubiésemos abocado a lo que realmente importa, como usted bien señala, ¿no es cierto? Sin embargo, lamentablemente han habido actuaciones del Ejecutivo que no podemos pasar por alto. También, evidentemente, como Congreso tenemos que priorizar la agenda país. Sin embargo, quienes manejan el presupuesto para reactivar la economía, para fortalecer el sistema de salud, es el Ejecutivo. Y por eso es que también estamos pidiendo pero las comisiones también pueden apoyar. Para que nos explique sus políticas, ¿no? Eso, por ejemplo, por favor, ¿cuál ministro? Nosotros hemos pedido, por ejemplo, la presencia del ministro de Salud, el ministro del Interior, porque también el tema de la delincuencia también nos está golpeando muchísimo. Y nosotros esperemos que los ministros vengan a las comisiones a las que han sido citadas para que nos expliquen cuáles son estas políticas, ¿no? Porque ya hemos visto pues que el gobierno no ha sido muy transparente, que digamos, ¿no? Entonces hay que sacarle a veces la información por cucharitas. Y para eso está el Congreso, ¿no? Para citar a los ministros, para que nos expliquen sus políticas y de acuerdo a eso nosotros plantear los controles debidos. Así es, sobre eso, pues según lo que dijo Edgar Tello, que es congresista de Perú Libre, posiblemente existan cambios antes del voto de confianza. ¿Cree usted que el presidente Pedro Castillo está buscando realmente pues ser mucho más de centro, escuchar esas críticas? Por ejemplo, ya se cambió a Oscar Maurtua, que es un canciller que tiene experiencia y que se va a dedicar a trabajar por la vacunación. Está ya exponiéndose cada vez más a la prensa, buscando ya dar respuestas. ¿Cree usted que el presidente busca realmente un cambio? Yo espero que sí, realmente, ¿no? Todavía, digamos, está a paso lento, ¿no? Han habido ciertos gestos ya que se han mostrado. El gabinete Bellido nos ha demostrado que sí puede recomponerse, que sí pueden colocar a personas preparadas para el cargo. Eso no es difícil, solamente depende de la voluntad política del Ejecutivo. Entonces, nosotros esperamos que si esa es la línea que van a seguir de la enmienda propia, ¿no? Del reconocimiento propio de los errores que se cometen, entonces evidentemente esto va a ser positivo para todos y todos los peruanos vamos a gozar de estas decisiones, pero si se mantiene el camino de la renuencia, ¿no? De la intransigencia, entonces definitivamente no vamos a ver esos cambios esperados que todos realmente necesitamos. Queremos dedicarnos a las prioridades del país y esto no podría ser posible si el Ejecutivo nos lleva por otro camino, ¿no? Tenemos que enfocarnos definitivamente. Así es. Ahora, por favor, frente a estos proyectos de ley, ¿cuándo se van a debatir? ¿Cuál es el siguiente pleno? ¿Cómo se viene trabajando también con Perú Libre? Porque se prometió pues que en esta comisión de educación iban a trabajar con los 13 maestros de Perú Libre. Sí, bueno, ya las comisiones están instaladas desde la semana pasada, ¿no? Se instalaron, hoy, esta semana recién han empezado a sesionar, ¿no es cierto? Ahí vamos a ver, pues, los proyectos de ley que se van a debatir. Nosotros estamos prestos para poder concertar sobre los proyectos de ley que sean necesarios para el desarrollo de nuestro país. Vamos a trabajar en nuestros propios proyectos, ¿no? La idea es que todos nos aboquemos a las necesidades del país. Así que, del lado del Ministerio de Educación, perdón, de la Comisión de Educación, al cual nosotros estamos presidiendo, ya hemos dicho que vamos a priorizar las urgencias de la educación, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, el tema del retorno a clases, si se va a dar o no se va a dar, ¿no? El tema de las tablets, creo que también es importante, y la universalización de la educación virtual, ¿no? Hay regiones, por ejemplo, como Loreto, donde no hay internet así nomás. O sea, yo he estado en Loreto, he estado en la propia ciudad de Loreto y no he podido conectarme a internet. Imagínense a los chicos que reciben su clase de manera virtual, cómo la están pasando. Entonces, esas son las necesidades primordiales del sector de educación que como Renovación Popular vamos a impulsar dentro de la Comisión de Educación. Así es, ahora también se presentó una propuesta dentro del Acuerdo Nacional que se acabe con la vacancia y con la cuestión de confianza y así pues evitamos este uso que fue un abuso ya en años anteriores. ¿Cuál es su postura frente a ello?
Bueno, hay que analizar bien este tema, ¿no? Tenemos que ser exhaustivos al momento de tomar una decisión frente a este planteamiento. Nos parece interesante en realidad, ¿no? Pero hay que ver cuáles son las delimitaciones, ¿no? Porque, a ver, la Constitución política claramente señala cuáles son las causales por lo cual uno puede acusar a un presidente de la República, y la verdad que no son muchas, ¿no? Son 5 o 6 causales. Incapacidad moral, por ejemplo, ¿no? La más usada. Claro, Claro, ¿qué pasaría, por ejemplo, si es que el presidente comienza a incurrir en actos inmorales que no están enmarcadas dentro de las causales de acusación constitucional? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros hacer un ejercicio político sobre eso, no? Entonces, definitivamente yo soy partidario de la idea de delimitar un poco las causales de incapacidad, ¿no es cierto? Pero tampoco creo que se deba desaparecer, ¿no? Porque eso definitivamente no nos podría dar a nosotros una herramienta para poder controlar los actos inmorales del Ejecutivo, ¿no? Así es, y la cuestión de confianza, bueno, pues que se aplicó en el gobierno de Martín Vizcarra. En este tema yo creo que debería haber una delimitación clara de lo que el Ejecutivo puede o no puede hacer con las cuestiones de confianza. En principio no debería plantearse cuestiones de confianza sobre funciones exclusivas y excluyentes del Congreso de la República, ni tampoco el Congreso debería hacerlo sobre las funciones del Ejecutivo. Hay que haber un respeto, tiene que respetarse los fueros de cada poder del Estado, y no se puede hacer un mal uso de esta cuestión de confianza para obligar al otro a hacer lo que uno quiere. Yo creo que eso en democracia no se debe permitir. Sin embargo, la percepción es que este Congreso pues arrastra esos vicios de ir al choque con el Ejecutivo. Ya pasó con Vizcarra, pasó finalmente con Sagasti y en los últimos meses de su gestión, y nuevamente vemos este enfrentamiento del Congreso y el Ejecutivo que le hace daño al Perú, porque finalmente lo que el pueblo quiere más que estas visiones ideológicas, quiere actos. Quiere realmente que su Congreso y su presidente trabajen de la mano por la reactivación económica y también por la lucha contra la pandemia. Por supuesto, no queremos más estos conflictos políticos que no tienen ningún provecho, ¿no? Nosotros cuando fiscalizamos al Ejecutivo no lo hacemos en pos de obstruir sus políticas, más bien lo que hacemos es colaborar para poder limpiar, ¿no?, todos esos obstáculos que ellos tienen o digamos limpiarlos de los pasivos que podrían cargar y que podrían significar un retraso en la implementación de sus políticas. Por eso sí, pero se pueden cambiar los mecanismos de repente. Claro, pero se puede cambiar este mecanismo de interpelar, que es casi pues citar a un ministro frente a los parlamentarios, o quizás cambiarlo por una reunión, por una mesa de diálogo. Yo creo que ahí está pues la diferencia, ¿no?, del trato con el Ejecutivo. No, yo creo que hay que hacer un uso responsable de los mecanismos de control político que tiene el Congreso, ¿no? Y lo que le estaba diciendo es que el Ejecutivo no nos vea como enemigos, ¿no?, sino que nos vea como colaboradores. Nosotros vamos a colaborar en todo aquello que represente un beneficio para la población. Vamos a colaborar siempre y cuando pues las actuaciones del Ejecutivo se enmarquen dentro de los cauces constitucionales. Si se salen de la Constitución o hacen cosas que no convienen a la población, evidentemente para eso está el Congreso, para fiscalizar las actuaciones del Ejecutivo, porque no estamos ahí solamente para apañar, sino estamos ahí para fiscalizar y exponer las cosas que están haciendo mal. Para eso la población trabajar por el bien del país. Cumplir nuestra función. Eso, muchas gracias, señor Muñante, gracias por su tiempo. Alejandro Muñante, vocero alterno de Renovación Popular, muchas gracias, buenas noches.